Muy bien, entonces vamos a empezar orando a Dios, dedicando este tiempo al Señor. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí para glorificar tu nombre, para adorarte, para exaltarte, Señor. Y sobre todo, Señor, te damos gracias porque tú nos has traído, Señor. No ha sido nuestra voluntad propia, Señor. Tú has hecho un trabajo en nuestra vida, Señor, y te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, que en este tiempo de tu palabra nos ayudes a poder, Señor amado, escuchar lo que ella dice, pero no solamente escucharla, sino vivir, Señor, vivir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y bueno, voy a estar hablando del Salmo 23 en una perspectiva de ver y de conocer al pastor del cual el Salmo 23 habla. Vamos todos al Salmo 23. Voy a ir explicando algunas cosas interesantes de este salmo. Cuando usted lo tenga, por favor, diga amén, ¿verdad? Entonces, la primera frase que dice el salmo es: Jehová, ¿cómo dice? Es mi pastor. Se detiene, ¿verdad? Hay una coma, ahí o no. Y después, ¿qué dice? Nada, nada me faltará. Y después del nada me faltará, hay un punto y coma, ¿no es cierto? O hay un punto, hay un punto. Entonces, esa frase es bien importante que nosotros aprendamos de qué el Señor nos está queriendo decir. Lo primero es de que no cabe duda que el rey David le es revelado por el Espíritu Santo la manera en que el Dios Todopoderoso ha tenido cuidado de su pueblo y también de él, incluyéndose. Hoy en día podemos decir que a David le fue revelado para que todos aquellos conozcan el cuidado del buen pastor. Cuando la Biblia habla del buen pastor en el Antiguo Testamento, se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Cuando el Señor habla, Jesús habla que Él es el buen pastor, en el Nuevo Testamento se refiere a Jesús. Entonces, miramos cómo el trabajo de pastorado está recibiéndolo, en este caso David, que es el que está recibiendo el cuidado del pastor en el Antiguo Testamento, como nosotros ahora en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús tipifica o toma el lugar de ser el buen pastor. Está aquí la iglesia. Y la idea de esto es de que nosotros aprendamos cómo nos cuida el pastor. Amén. Si usted dice, Jehová es mi pastor, ¿qué dice? Nada me faltará. Nada me faltará. El pasaje está enfocado a que nosotros conozcamos a Dios y a Jesús, que son nuestros pastores. Amén. Es un poco raro el asunto pero es de esta manera. Dios es nuestro pastor. Y de esa confianza era la que David hablaba diciendo, Jehová es mi pastor. Ellos no tenían el conocimiento de Jesús todavía. Ellos sabían de que Jesús en el futuro vendría, ¿verdad? Por las profecías escritas. Pero al que David conoce es a Jehová el pastor. Entonces, para tengamos un poquito más de claridad en esto, vamos a ir a Isaías 40:10 y vamos a leer el primer versículo, que es el 10, y luego vamos a meditar en ese versículo y luego vamos a leer el 11. ¿Está aquí en la iglesia? ¿Sí? Isaías capítulo 40. Déjeme decirle algo más. La imagen de Dios como pastor en su palabra es infinitamente amplia, ya que el Señor tiene cuidado de sus ovejas
en todas las áreas de nuestras vidas. Si el Señor dice que nada nos va a faltar, es porque Él va a suplir en todas las necesidades que nosotros tenemos. Cuando yo los miro a ustedes y echo el libro atrás, el libro de las memorias, yo digo, ¿cuánto Dios escucha la oración? ¿Cuánto Dios responde a la oración en las necesidades que nosotros como comunidad hemos tenido? Y cuando yo miro a personas sentadas, digo yo, no hay otra manera de pensar que es Dios el que está trabajando y el que está haciendo las cosas. Cuando la Biblia dice que el Señor es nuestro pastor, y vuelvo y recurro al pensamiento, y nada nos faltará, no se refiere solamente a una cosa. Si Dios nos dio la vida, nos dará también con sí mismo todas las cosas que nosotros necesitamos. Es decir, si a usted, Dios no lo quiera, le da una prueba, después de la prueba viene una bendición. Porque Dios no te deja solo. Dios nos va a bendecir. Y la certeza con la que David habla es que David, debemos de recordar lo que David era y lo que David hacía. Recordemos algunas cosas. David era un hombre que dependía de Dios todo el tiempo. Dependía de Dios todo el tiempo. No es normal que un jovencito salga a pastorear ovejas y se encuentre con fieras como a David le tocaba hacer y fuera y venciera a aquellas fieras. Estamos hablando de un oso, o puede ser un león, o puede ser un puma, ¿verdad? Animales feroces que iban detrás de las ovejas, y David estaba ahí ¿para qué? Para salir al encuentro y cuidar de las ovejas que su papá le había dado a administrar. David, después de ese suceso, está enfrentando a un gigante que creo que todos conocemos las historias, porque son historias que nos cuentan desde niños cuando estamos en la iglesia y nos dicen, David venció al gigante. Pero cuando nosotros miramos David, solo vemos quizás el nombre, pero no vemos el detalle de lo que la escritura nos dice. David era un jovencito. Quizás era flaco, qué sé yo. La Biblia dice que era de buen parecer, ¿verdad? Pero era flaco, ¿verdad? Tenía más o menos como unos 17 años. Fue enviado a el lugar en donde estaba en el campamento, donde acampaba el ejército de Israel, porque había una contienda entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y ahí está David. Lo habían mandado de Uber lo mandaron. Llévele los quesos a sus hermanos, porque los pobrecitos tienen hambre, ¿verdad? O cómo es que el que tú, DoorDash, así andaba, repartiendo el queso andaba, ¿verdad? Y de eso se da cuenta, de lo que estaba pasando. Y David tiene dice, está tan confiado en la palabra de Dios que está seguro de lo que está pasando. Y dice, de veras, Dios, si Dios es poderoso, ¿cómo le pueden tener miedo a ese gigante? Si este hombre está desafiando al ejército de Dios. Está aquí en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros estamos en situaciones difíciles y lo que hacemos es agachar la cara? No se haga el fuerte. No se haga el fuerte, porque muchas veces lo que hemos hecho es agachar la cara. ¿Sabe por qué? Porque no recordamos lo poderoso y lo maravilloso que es Dios. Una persona completamente confiada en Dios puede decir, Él es mi pastor y nada me faltará. Él es mi pastor y nada me va a faltar, porque estás
confiado, porque estás seguro en el Señor. Y no estamos hablando de cosas mínimas y sencillas. Este salmo explica muy bien de la manera en que Dios salvaba con su mano poderosa a aquel hombre llamado David. Pero el mensaje es de dos vías, en donde nosotros en este salmo conocemos al pastor como también conocemos a la oveja. Está aquí en la iglesia, dígame. Entonces leamos Isaías capítulo 40, versículo 10. Y dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá, ¿cómo? Con poder. ¿Cómo viene el Señor entonces? Entonces, si usted se da cuenta, lo que el Señor está hablando es, vean cómo yo tengo el poder para librarlos. Sigamos leyendo. Dice, y su brazo, ¿qué pasa? Señoreará. He aquí que su recompensa, ¿cómo? Viene con él y su paga delante de su rostro. Esta es una metáfora en donde describe el poder de Dios y su protección, su liberación. Y hay algo más en esto, su venganza. A la gente no le gusta escuchar esto de Dios. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando tú estás bajo la protección divina y algo te va a pasar, escuche bien, Dios te cuida a ti. Cuando algo viene en contra tuya y debemos de hacer bien la separación en esta parte, porque cuando la Biblia habla, escuche bien, de enemigos, en el Antiguo Testamento está hablando de enemigos físicos. Está aquí la iglesia. Cuando el Señor habla de enemigos en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a el enemigo espiritual de nuestras vidas, en donde Él envía, no se asuste, agárrese la silla si quiere, en donde Él envía a sus demonios para hacernos la vida imposible a nosotros. Pero ¿qué sucede? La Biblia nos está dando a nosotros una claridad que es Dios el que pelea por nosotros. Es Dios el que pelea por nosotros. Estoy tentado de decir algunas cositas. Predique, pastor. Cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que el enemigo que nosotros vemos acá escrito, al cual siempre puede venir en contra nuestra, hay alguien que se encarga de él. ¿Sí me explico? Si vos estás protegido por Dios, ya está. ¿Qué lucha vas a hacer? Están muy callados ustedes. ¿Qué les pasó? ¿No tomaron café? ¿Qué más podemos hacer? Voy a vacilar. Pero muchas veces lo único que tenemos que hacer es, mire, ole torito, torearlo nada más. Pásele, mijo, vaya. Anda para allá, bobo, dicen aquí, ¿verdad? Porque Dios tiene todo poder. Miren. Yo descanso en eso. Yo descanso en eso. ¿Eh? Cuando uno va a orar a Dios, uno toca la puerta y no le pide papito. O como nosotros le digamos, ¿verdad? Algunos lo tratan de usted. Mi abuela le decía vos papaíto, le decía a mi bisabuela. Yo la oía orar a ella. Y digo yo, en esa relación que nosotros tenemos hacia Dios, en donde
oramos y le decimos, cuando las cosas son espirituales, solamente Dios se puede encargar. En la escritura nosotros vemos que es Dios el que pelea en contra del enemigo. Pelea en contra del enemigo. Sigamos porque tenemos mucho. Hoy tiene que estar 1 hora y media aquí usted, ¿ok? Hoy estamos en Bahamas. Los pastores en Bahamas predican 1 hora y media, así que agárrese. Versículo 11. Como pastor, Isaías 40:11, como pastor dice, apacentará, ¿qué dice? Su rebaño. ¿En su qué dice después? Sigamos leyendo. Llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará, ¿cómo? Suavemente a las recién paridas. Estas son expresiones que el Señor tiene de cuidado y de amor a aquellos que somos parte de sus rebaños. Y discúlpenme, disculpen ustedes que nos ven a través del YouTube y de las redes sociales, pero Dios cuida a sus hijos. No es que nosotros queramos excluir a nadie, es que la Biblia es muy clara. Está aquí la iglesia. Y si no, si usted no tiene claro lo que yo estoy hablando, nada más asómese o acérquese a San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Pero lea el resto, lea el 17 y también el 18 y usted se dará cuenta que si usted desprecia la salvación, usted también está despreciando a Jesús. Por lo tanto, usted no es del rebaño. ¿Está aquí la iglesia? Bueno, es algo que es duro, pero hay que decirlo para que todos entendamos el carácter de Dios, el carácter de la Escritura, el cuidado y el amor que Él tiene, porque Él es nuestro pastor. Amén. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Otra de las características importantes es que David está sometido a ese cuidado de depender de su pastor. ¿Cuántos dependen de su pastor? ¿Pero usted se refiere a mí? Bueno, si usted se refiere a mí, le voy a decir una cosa. Usted puede decir, el pastor Alberto es, ¿ve? Mi pastor. Y le agrega, de todo te faltará. Sí, porque yo no te puedo dar nada, más bien, ¿qué voy a hacer yo? Es así. Yo no puedo crear una dependencia entre usted y yo. Eso no es saludable. Sí te voy a ayudar, ¿verdad? Sí te voy a aconsejar, sí voy a estar contigo, sí voy a llorar contigo, sí nos vamos a tomar un café, porque es parte de mi trabajo. Pero y no es porque yo te vaya a dejar, ¿verdad? Pero no dependa de mí, dependa de este pastor, porque este pastor tiene todas las bendiciones que usted y yo necesitamos. Lo importante es que el Señor en este capítulo 23 nos muestra a nosotros su cuidado como pastor y David se pone en una posición de oveja para darnos a nosotros la idea de que él siempre estuvo sometido. Ahora vamos a ver las características de una oveja. ¿Por qué la Biblia nos compara a nosotros como ovejas? Las ovejas tienen vista, son de vista muy corta. Las ovejas únicamente pueden ver unos 3 metros frente, es decir, aquí en Estados Unidos podríamos decir que son 9 pies de distancia, es todo lo que pueden ver. Ellas necesitan por esa misma razón una guianza, porque se pueden perder. Ellas necesitan de su guía, es decir, necesitan de su pastor para que él las lleve y las guíe a comer, porque son incapaces también de recordar el camino en donde andan. Ay, es parecido a nosotros. Hermano va a ir a la iglesia.
Hermano, ¿qué pasó, hermano? Hay un mensaje a todos los que no vinieron hoy. ¿Qué pasó, hermano? Ay, es que hoy es miércoles, fíjese, pastor. Y fíjese, pastor, igual que la chilindrina o el chavo. Fíjese, 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 fíjese. Y ponen 50,000 excusas más 100,000 que tienen que aumentar para la otra. Como el niño cuando no llegaba a su clase en la escuela, que decía, ¿y por qué no viniste? Le decía, ¿por qué no viniste? Que se murió mi tía, decía. Entonces le preguntaba, ¿de veras se murió tu tía? Ay, pobrecito, mi niño, ¿estás triste? Le decía la maestra, sí, estoy triste. Otro día volvió a faltar. ¿Y qué te pasó? Le decía, se murió mi tío. Ay, pobrecito. Hasta un montón de gente anduvo enterrando a este mentiroso. Va de decir excusas y excusas y excusas. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros nos perdemos. Por eso es que ahí entra el trabajo físico de un pastor, el que tiene que estarle diciendo, hermano, hermano, aló hermano, contésteme. El WhatsApp es más calidad, ¿va? Es más que el WhatsApp te dice, lo ha leído, ¿verdad? Ahí te aparece, lo ha leído. Ah, lo leyó, pero no me contestó. Entonces, uno tiene que andar, llama y llama y llama y llama a las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios nos compara como ovejas. Por esta razón, somos similar a la oveja muchas veces. No atendemos a caminar en donde debemos de caminar. Está aquí la iglesia. Usted dice, yo los planes los tengo en las manos del Señor. Aleluya, gloria a Dios. El domingo estás bien y el lunes te cambias y querés hacer otra cosa. Se te olvidó. Se te olvida la escritura, se te olvida que tenés que caminar en el Señor. Y el Señor siempre está llamándonos. Porque una de las cosas, la única cosa que hacen las ovejas es que ellos reconocen la voz de su pastor. Sigue diciendo acá, dentro de estos detalles que la oveja tiene. Si ellas no son guiadas por el pastor, no llegarían a ningún lugar, se perderían. Las ovejas son completamente indefensas, no saben cómo defenderse. Su apariencia no es agresiva. Ningún depredador se asusta al escuchar balar a una oveja. ¿Sabe qué es eso? Cuando dice, ve, casi dice, vértale, la oveja, se me salió. Casi dice, ve, que ahí viene. No hace nada por defenderse. No hace, ni siquiera se mueve cuando un depredador se acerca a ella. Lo único que hace es ese sonido raro, ¿verdad? Que realmente no es ni una alarma, ni que le ayuden, porque la oveja no sabe hacer otra cosa más que estar detenida. Y las ovejas son presas fáciles. Son fáciles de poder agredir a una oveja. Cualquier animal salvaje las puede agredir. Ellas pueden ser el banquete de un animal salvaje. Está aquí la iglesia. Diga, ve. Otro detalle que vemos es que no es un animal autosuficiente. No se vale por sí misma. Es un animal que necesita tener un dueño. Es dependiente. ¿No se le parece que Dios nos está a nosotros dando una señal? Usted no se puede pastorear solo. No se puede. Yo no me puedo pastorear solo. Yo necesito ser pastoreado. Soy pastoreado por quién? Por la palabra de Dios. Me pastorea. Porque la Biblia dice que sus ovejas escuchen su voz, atienden su voz. Bueno, agreguémosle, no a la escritura, pero a la frase.
las ovejas también leen la escritura. Nosotros debemos de leer la palabra para que nosotros podamos conocer a nuestro Dios. Amén. Entonces, ahora podemos entender que lo que el verso 2 dice, por estas características de la oveja, podemos ver lo que dice la escritura en el versículo 2 del Salmo 23. Dice, en lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. ¿Y qué más pasa? Junto a aguas de reposo, ¿qué dice? Estas dos características son interesantes porque si necesita esta oveja tanto comer como tomar agua, el pastor la tiene que guiar para decirle o indicarle qué agua es correcta. Recuérdese que ellas no saben en qué agua es buena, qué agua pueden tomar. Ellas se infectarían porque son muy delicadas si se toman un agua que esté podrida, es decir, un agua que no tiene vida, podría hacerles mal a esas ovejas y podrían infectarse en su estómago e inmediatamente morir. Por eso el pastor las guía a que puedan tomar de una buena agua y también puedan comer de un buen pasto. Está aquí la iglesia. Cuando Dios te diga no te vayas allí, entendé que es Dios el que te está pastoreando. 5 dijeron amén, los demás son expertos. Cuando Dios nos llame la atención en decirnos no tomes ese camino, Dios nos está alertando de que nosotros no debemos de caminar. Por lo tanto, deberíamos de considerar lo que su palabra dice y dejarnos pastorear por el buen pastor. El versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará, dice, por sendas de justicia, por amor de ¿quién? De su nombre. El modismo confortará se refiere a la renovación física que obtiene la oveja cuando ha comido el alimento necesario. Es que son bien extrañas las ovejas. Fíjate que comen, o fíjese que comen ellas. Usted es pastor de cabras, ¿verdad? Usted ha tenido cabras. Pues son diferentes. La oveja hay que levantarla. Porque si está echada, le puede dar una indigestión y eso la puede enfermar. Entonces las tienen que mover a cierto tiempo para que ellas no se enfermen. Son delicaditas, así como es usted, ¿verdad? Entonces, entonces debemos de poner ese cuidado en lo que la palabra nos está diciendo, porque nosotros debemos de atender al cuidado del pastor. Está aquí la iglesia. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú y tu vara, dice, y tu callado, ¿qué va a pasar? Te infunden aliento. El valle de sombra y de muerte es un lugar donde la oveja completamente está expuesta a que cualquier cosa le pueda pasar. Y David se identificaba de esa manera por todas las veces que él estuvo expuesto, porque era un hombre de guerra. Y él estaba expuesto. Saúl perseguía a David para matarlo. Y usted lea la escritura y así conocerá lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuántas veces el Señor libró a David? Hermanos, nosotros debemos de recordar que David puede ser un ejemplo a que nosotros podemos seguir, de ser sometidos
a la palabra de Dios, de ser sometidos a lo que el Señor en su palabra nos está diciendo. Y que nosotros con certeza digamos que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque el Señor estará con nosotros todo el tiempo. Esa confianza en como pudiéramos decirlo, aunque las cosas se nos vengan difíciles muchas veces, nosotros debemos depender siempre de Dios. Dios tiene toda provisión y Dios tiene todo el control en nuestra vida para que nosotros estemos bien, pero únicamente si Él es nuestro pastor. Entonces, esta vara era usada para defender a la oveja. Ahí dice su vara y su cayado. La vara es una vara así recta, ¿verdad? Que servía para defender a la oveja. Escuche bien otra vez esto, cómo el Señor se pone en defensa, así como lo leímos en Isaías 40, versículo 10 y 11, en donde Él sale a defensa y dice que Él va a pelear por nosotros. En otras palabras, la palabra de Dios nos da la idea a nosotros de que es Dios el que pelea por nosotros. Ahora le voy a decir la otra parte. El cayado es también una vara, lo único que el cayado tiene un arco de esta manera, que los pastores usan para jalar a la oveja del cuello. Yo me voy a comprar uno. Ok, gracias. Jalar a la oveja cuando estaba en problemas. ¿Sabe que una de las cosas que los pastores hacen, y lo dije en otra vez que estábamos acá, una de las cosas que los pastores hacen cuando la oveja es muy terca, cuando la oveja es muy terca y quiere seguir y se va del rebaño porque quiere ir allá, porque quiere alejarse del rebaño, lo que el pastor hace es dislocarle el muslo para tenerla cerca. Está aquí la iglesia. Le disloca el muslo para que no se vaya. Después de la oración me esperan. Pero esas técnicas las usaban, le dislocaban, no le quebraban la pata, nada más se la dislocaban para que ellas no anduvieran mucho, más bien este rengueo que hacían las evitaba que ellas se separaran del rebaño. Y muchas veces Dios actúa de la misma manera con nosotros. ¿Está aquí la iglesia? No dudes muchas veces de lo que te está pasando. Ay, pastor, es que fíjese que tengo tal prueba. Por algo será, mijito, por algo será. Algo quiere tratar con Dios contigo. Algo está permitiendo el Señor y quiere otra vez regresarte al rebaño. Algo está haciendo el Señor. Pero entendé, amado hermano, amada hermana, aprenda a que esas circunstancias lo que van a hacer es acercarlo a Dios. Cuando usted se vuelva a ir otra vez, ¿sabe qué va a pasar? Le va a volver a pasar una situación hasta que usted aprenda que usted tiene que estar en la casa del Señor, que tiene que pertenecer, que tiene que formar parte del cuerpo, porque Dios es la manera en que habla, usa estas circunstancias para que nosotros nos volvamos a Él. Amén. ¿Sí, amén o no amén? Ahora, el versículo 5 dice, aderezas, vamos a hacernos un poquito para acá,
a ver si no me salgo de la cámara y quitamos esto de acá. Bueno, quitamos, digo yo, porque lo hago. El versículo 5 es muy importante. Ayúdeme usted a leer. ¿Qué dice? ¿En presencia de quién? De mis angustiadores. Él, lo que está haciendo el Señor es preparar la mesa. Preparar la mesa. Eso es lo que el Señor hace. Él prepara una mesa. ¿En presencia de quién? Primero, venga usted, por favor. Obed, por primera vez saldrá en la tele. Anthony y tú, Rafa. Siéntese, por favor, hermano. Ustedes dos van a ser los angustiadores. Pónganse, pónganse atrás, así atrás de él. Mire usted que lo que Dios está diciendo es: te voy a preparar la mesa en presencia de aquellos que te angustian. Si usted se da cuenta, lo que Dios le está diciendo a David es que aunque hayan personas, perdón, ustedes tipifican demonios, ¿ok? Eso es lo que tipifica. Cuando la Biblia está hablando de angustiadores, en el Antiguo Testamento era un enemigo físico. Cuando la Biblia habla de angustiadores, se refiere hoy en día a personas, a demonios o a situaciones espirituales que lo que vienen a afectar nuestra vida. Todos nosotros podemos pasar estas situaciones espirituales. Todos nosotros podemos pasar esas situaciones. Pero lo que Dios está diciendo es de que yo te voy a preparar la mesa delante de aquellos que te están angustiando. Pero ¿sabe qué hace el Señor? El Señor no permite que estos que angustian lleguen a Obed. Los angustiadores pueden estar, pero no lo pueden tocar. Háganse para atrás. No lo pueden tocar. No lo pueden tocar. Está aquí la iglesia. Yo quise hacer esto para que nosotros comprendamos. Mientras nosotros vivimos en nuestra vida, nos pasan enfermedades. Puede venir escasez. Puede venir de las mismas decisiones que nosotros tomemos, nos podemos alejar de Dios. Y ahí va Dios otra vez detrás de nosotros a alcanzarnos. Lo digamos, hablemoslo de una manera figurativa, nos rompe una pata, nos pone una circunstancia para que nosotros volvamos a Él. Si usted está pasando alguna circunstancia, probablemente es que Dios te está llamando. Probablemente es porque Dios te está volviendo a hacer el llamado a que tú regreses al redil. Cuando nosotros ya entendemos, y aunque nosotros estemos pasando, porque David lo que está mostrando en este salmo es la confianza completa que él tiene en Dios. La confianza completa que él tiene en Dios. David acampaba alrededor, o más bien dicho, David acampaba y alrededor de él muchas veces habían enemigos porque tenía que enfrentar una batalla. Y el Señor, mientras David dormía, David estaba seguro, David estaba tranquilo, David estaba confiado en el Señor. Cada vez que David, aunque él podía pelear, aunque él tenía muchas virtudes para hacer la guerra o para enfrentarse con su enemigo, él siempre consultaba con Dios. Él siempre dependía de Dios. Pero que el Señor lo siente ahora en la mesa es una protección en donde nadie le puede hacer daño. Es un cuidado completo.
están ustedes acá, ustedes lo angustian, pero no lo pueden tocar. Por eso es que muchas veces nosotros estamos mucho más confiados en Dios, porque ya conocemos que estar en la mesa que Dios nos ha preparado, aunque hayan presencia de enemigos, el enemigo no nos va a tocar. El enemigo no te va a tocar. No, que fíjese que dicen que esto y esto va a pasar, pero el enemigo no te toca. Si usted lee el Salmo 91, también nos da esa idea. El lazo del cazador. Él dice que nos libra del lazo del cazador. Su palabra dice que nos libra de la peste destructora. Están aquí, pero no te pueden tocar. Protección de Dios. Protección de Dios. Entonces, mis hermanos, entendamos lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Vivamos lo que la palabra nos enseña. No huigas de las cosas que te pasan. Está aquí la iglesia. No huiga de las cosas que le pasan. No se queje de las cosas que a usted le están pasando. Doble sus rodillas y espere que Dios le dé una respuesta. Dios no te va a dejar. Quizás Él está preparando la mesa para un día sentarte. Y aunque vengan situaciones que te separen, Dios siempre te va a cuidar, porque lo que quiere es bendecirte y cuidarte por siempre. Amén. Gracias, muchachos. Les fue bien, ¿va? Porque no tenían que hacer nada. La Biblia dice, regresamos toda la normalidad. La Biblia dice en el Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Contra quién? Contra potestades, contra los que gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ¿qué dice? Espirituales de maldad en las regiones celestes. La misma Biblia nos está diciendo a nosotros que nuestra lucha no es contra carne ni no es contra sangre, sino que son contra huestes espirituales. Ahora mire usted, Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién hizo eso? Jesús. Jesús lo hizo. Jesús. Nuestra lucha es contra sangre, no es contra sangre y tampoco contra carne. Es decir, que no es contra los hombres. Está aquí la iglesia. No tiene sentido de que usted esté poniéndose en situaciones con alguna persona afuera porque le está haciendo algo mal. Usted lo que tiene que hacer es bendecirlo. Usted lo que tiene que hacer es clamar el nombre de Dios. Así, de la misma manera en la que David lo hacía, depender de Dios en todo momento, porque Él es nuestro pastor. Versículo 6 y terminamos. Dice así, del Salmo 23. Y ciertamente el bien, dice, y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? De vez en cuando. Cuando Dios amanece de buenas. ¿Verdad? Ay, es que a Dios se le olvidó. ¿Cómo dice la Escritura? Todos los días de mi vida, todos los días de la vida, la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero ¿qué suceden? Te van a perseguir. Te van a perseguir. ¿Y sabe qué hace eso? El que se vayan detrás de ti
significan que te andan buscando para bendecirte. Significa que el bien y la misericordia anda detrás de ti, llegar a ti para que tú seas bendecido. No sé si usted me está entendiendo, pero hoy las bendiciones de hoy están por alcanzarnos y llegar. Las bendiciones de hoy Dios las ha preparado y quieren llegar a nosotros para que nosotros seamos bendecidos por Dios. Todos los días, todos los días, todos los días hay bendiciones. Todos los días hay bendiciones. Pero miren, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Algo debemos de recordar es lo que la Escritura nos dice en su palabra. Recuerde usted, se levanta mañana. Es que fíjese que estoy en tal situación. Es que no encuentro trabajo. El bien y la misericordia están por encontrarte. El bien y la misericordia van a ir detrás de ti. El bien y la misericordia. Está aquí la iglesia. Así es como nosotros debemos de vivir. ¿Y cómo está, hermano? Aquí esperando. ¿Esperando qué? Esperando el bien y la misericordia. Dios dice en este versículo, y en la casa, escuche bien esto, y en la casa de Jehová, ¿qué dice? La adoración a Dios por todo lo que ha hecho. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque Él está conmigo, Él me guarda de la muerte, Él me protege, Él está conmigo. Su palabra dice que Él va a preparar la mesa en presencia de aquellos que me angustian. No me van a poder tocar. Él me va a bendecir en medio de aquellos que me están oprimiendo. Y por último, el versículo enfoca a dos cosas importantes. Aparte de eso, Dios ha decidido que el bien y la misericordia nos alcancen, vayan detrás de nosotros. Y nuestra reacción dice acá en la escritura que nuestra adoración nos va a llevar a su casa y vamos a estar siempre agradecidos con Dios. Hay un regocijo, lo diré de otra palabra, hay una alegría, hay un gozo profundo en el corazón cuando nosotros hemos aprendido a ver cómo Dios nos alcanza para bendecirnos. Hay una alegría en el corazón. Ya es hora de ir a la iglesia, ¿no es cierto? Y uno se levanta. Usted se puede levantar a las 6 de la mañana, no sé a qué hora se levanta. Yo me paro bien temprano, me tomo mi café a veces, salgo, pero estoy pensando en ir a la iglesia. Yo no estoy pensando en la cantidad de personas que van a llevar. Yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en adorar. Yo estoy pensando en glorificar. Yo estoy pensando en la palabra que Dios me dio para compartirle a usted. Pero hay un regocijo en mi corazón. Hay alegría, hay gozo. Y por eso todos los días quiero estar en su casa, porque en su casa pasan cosas impresionantes. Dios nos habla en su casa. Dios nos bendice en su casa. En su casa hay palabra. En su casa hay alimento. En su casa es donde nosotros aprendemos a ser pastoreados por Dios. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Yo quiero hacerle este llamado a usted. Yo no conozco las vidas de ustedes en lo íntimo. Yo no sé qué le pasa a usted, pero usted sí lo sabe. Usted sabe cuántas han sido las veces en las que usted se ha resistido a Dios. Usted las conoce. Las veces en el que el Señor le ha dicho a usted,
o han pasado circunstancias y usted no ha entendido. Déjeme decirle algo. Usted necesita a ese buen pastor que la palabra dice. Usted no puede solo. Usted no puede sola. Pastor, yo tengo arriba de los 40. Usted todavía necesita pastor. Pastor, yo estoy más grande de los 40. Toda la vida usted va a necesitar del buen pastor. Fuimos diseñados de tal manera en que nosotros sigamos al Señor por el camino que Él nos quiera llevar. Y Dios te está esperando a que tú le des su vida, que tú le entregues su vida, tu vida, tú le entregues para que Él sea tu pastor. Hay personas que vienen a la iglesia, pero el Señor todavía no es su pastor. Todavía hay muchas cosas que piensan, porque la oveja, aunque ella es noble, no es autosuficiente. Y a veces la oveja, cuando se descarría del redil, lo que busca es ser autosuficiente. Y cuando cuando ella se mete en ese valle, en donde está expuesta, de todas maneras Dios la busca y le quiebra la pata para que ella se regrese al redil. Hermanos, tomemos en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Dios nos espera y Él quiere ser nuestro buen pastor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú seas nuestro buen pastor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Si usted